lo que dijo el presidente esta mañana sobre la crisis económica, la inflación, etcétera, etcétera. Mejor usted entre en detalle. Muchas gracias, José Luis. En efecto, el presidente puede con razón presumir estabilidad macroeconómica. Eso ha sido una de sus obsesiones. Ha sabido mantener la autonomía del Banco Central, ha respetado el régimen de tipo de cambio libre y ha mantenido un déficit público pequeño y ha logrado con ello pues mantener estable el tipo de cambio. Hay un fenómeno inflacionario que fundamentalmente viene de fuera, esperemos que no se desborde, lo estamos viendo en otros lugares del mundo. La ama de casa promedio sí tiene ingresos menores y eso es un motivo para preocuparnos a todos y en particular supongo para el gobierno, donde sí ha quedado muy por debajo, no solo de lo prometido como nos dijo, sino yo creo que de lo posible es en materia de crecimiento. Ciertamente no es fácil enfrentar una pandemia, ciertamente la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión rusa a Ucrania no estaba prevista por prácticamente nadie y esto tiene efectos económicos adversos. Pero si comparamos otros países, empezando por Estados Unidos o la mayoría de los países de la región, se han recuperado mucho más rápido que México. México optó por no dar apoyos, quizá en algún sentido tenga razón el presidente, no nos abultó el déficit público, pero el problema y donde sí creo que hay omisiones y problemas y explican una parte de este bajo crecimiento es una serie de medidas que han disuadido a la inversión y que son responsabilidad absoluta del gobierno de la República. La más evidente, si uno ve las gráficas, la inversión privada empieza a caer después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue un golpe a las expectativas de manejo, pues con base en las mejores políticas públicas posibles para, por ejemplo, definir cómo optimizar el espacio aéreo de la Ciudad de México, del Valle de México, que claramente lo estamos viendo. No se resolvió con Santa Lucía, porque ya los habían indicado todos los estudios, no podían coexistir bien Santa Lucía y el Benito Juárez. Hoy hay cifras muy positivas de inversión extranjera, hay una gran oportunidad en este momento que es pues la relocalización de la inversión que sale de China por razones geopolíticas, por el encierro tan largo a la que ha estado sometido China en los últimos meses, se está desacoplando de la economía mundial, los costos de transporte han aumentado y México es un lugar muy atractivo y esa parte de la economía crece bien, pero podría crecer mucho mejor si estuviéramos enfocando la inversión pública a proyectos de alto valor que ayuden a conectar mejor México con Estados Unidos, los estados del sur con los del norte. Ha habido una caída brutal en la inversión extranjera directa en materia energética, la eléctrica se ha colapsado, vivimos el absurdo de tener muchos proyectos parados que no se pueden conectar porque la CRE no les quiere dar el permiso, proyectos, muchos de ellos eólicos, solares, que nos ahorrarían gas que hoy estamos importando de Estados Unidos. Estamos desaprovechando esta oportunidad para licitar los campos petroleros que no va a poder desarrollar Pemex y que permitirían ingresar recursos al país, a reactivar la industria petrolera. Y por supuesto, hay otros muchos temas donde pues, el inversionista en ciertos ámbitos se siente incómodo, los problemas de seguridad, etcétera. Entonces sí, difícil enfrentar una pandemia, pero el sueño que tenía el presidente, usando sus palabras de crecer al 5%, está muy lejos, pero podría estar lo menos con una política más enfocada, que fuera más realista respecto a qué es lo que sirve para estimular la inversión, que como todos sabemos es al final de cuentas la fuente, el impulso más importante del crecimiento económico. Ahora, el presidente dijo, crecimiento económico no es bienestar y recalcó, y aquí lo voy a leer literal, Carlos, el crecimiento no va a beneficiar a todos los mexicanos porque se le va a continuar dando prioridad a los programas económicos de apoyo para los más necesitados. ¿Cómo interpretas esta frase? Bueno, ayer nos dijo que a los ricos les ha ido muy bien, entonces habría que ver como el argumento en su conjunto. Pero no está peleando una cosa con otra, José Luis. Entre más crezca la economía, el socio de todos los inversionistas, que es el erario, más recauda, y entre más recauda, más capacidad de tener estos proyectos
estas transferencias a los sectores que esperemos, a los más necesitados, porque no todo llega a los más necesitados. Entonces no está peleado. Qué bueno que le importan los pobres, qué bueno que los va a visitar, qué bueno que hable en su nombre, yo creo que eso hay que celebrarlo. Pero bueno, la política social tiene problemas y podría ser mucho más activa, con mucho más recursos en temas que les importa mucho a los y las mexicanas, guarderías, escuelas de tiempo completo, muchos servicios públicos se han recortado por falta de recursos, y si hubiera más crecimiento económico, José Luis, pues habría más recursos disponibles para el gobierno. Si hubiera menos distracción de recursos para invertir en la Comisión Federal de Electricidad, cuando habría privados dispuestos a hacerlo, que le darían además a la CFE, pues que es el único que puede transmitir y distribuir electricidad, recursos por usar la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, hay muchas cosas que permitirían crecer más sin por ello descuidar a los pobres. Qué bueno que les preocupa, pero la mejor forma de hacerse de recursos para todos es el crecimiento. La mejor forma de crear riqueza es con empleos bien pagados. Para eso hay que crecer. En fin, creo que faltan muchas asignaturas, José Luis. Y cuando el pobre llega a la tortillería, el kilo de tortilla le cuesta más de 20 pesos y no le alcanza. Que ahí está el otro tema. Ese es el México real, Carlos. El México real es ese, aunque hay que aclarar que sí, el precio mundial del maíz subió. No es una responsabilidad del gobierno de la República. Qué bueno que no cayó en la tentación de fijar el precio, porque cuando fijas el precio terminas con escasez. Cierto. Pero hay muchas cosas que puede estar el gobierno para incrementar los ingresos de los mexicanos y por lo tanto que no le afectara tanto la subida del precio del maíz. Pero con todo y que hay deficiencias, hay un tema donde el gobierno acertó, y este tema tiene que ver con la posibilidad de aumentar los salarios reales, José Luis. La política laboral del presidente en eso ha sido eficaz, pero si no está acompañado con más impulso a la inversión y al crecimiento, pues no va a ser suficiente. Claro. Carlos, un muy fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. Igualmente, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Carlos Elizondo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.